René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en la pequeña localidad de La Haye, en Touraine, en el Reino de Francia, un lugar rural y tranquilo que hoy lleva su nombre en su honor. Descartes. Su nombre completo fue Renatus Cartesius en latín, forma habitual en la que firmaría muchas de sus obras académicas, aunque en lengua francesa siempre fue conocido como René Descartes. Su llegada al mundo estuvo marcada desde el inicio por la fragilidad. Nació con una salud delicada, algo que lo acompañaría durante toda su vida y que influyó profundamente en su carácter reflexivo, solitario y metódico. Su madre, Jeanne Brochard, murió cuando René tenía apenas un año de edad. Esta pérdida temprana marcó su infancia de forma silenciosa pero profunda. Tras su muerte, Descartes fue criado principalmente por su abuela materna y por una nodriza, a la que siempre recordaría con afecto. Su padre, Joaquim Descartes, era consejero del Parlamento de Bretaña, un hombre culto, racional y bien posicionado socialmente, aunque ausente gran parte del tiempo debido a sus responsabilidades políticas. Este entorno familiar, distante pero intelectualmente respetable, permitió que René creciera con libertad, independencia y una temprana inclinación hacia la observación y la introspección. Desde niño, Descartes mostró una curiosidad poco común. Debido a su salud frágil, se le permitió pasar largas horas en cama durante las mañanas, algo inusual para la época. Lejos de ser una desventaja, este hábito se convirtió en una práctica constante de reflexión silenciosa. Años más tarde, él mismo reconocería que muchas de sus ideas más profundas surgieron precisamente en esos momentos de quietud, donde el pensamiento podía desplegarse sin interrupciones. Esta costumbre de pensar en soledad se transformaría con el tiempo en uno de los pilares de su método filosófico. A los 11 años, René Descartes ingresó en el prestigioso Collège Royal Henri le Grand de la Flèche, una institución jesuita fundada recientemente y considerada una de las mejores de Europa. Allí recibió una educación rigurosa y profundamente estructurada. Estudió gramática, retórica, lógica, matemáticas, música, física aristotélica y teología. Los jesuitas eran conocidos por su disciplina intelectual y por su énfasis en el razonamiento, aunque siempre dentro de los límites de la tradición escolástica. Durante sus años en la Flèche, Descartes destacó especialmente en matemáticas, una disciplina que le ofrecía algo que no encontraba en otros campos del conocimiento: certeza. Mientras que la filosofía y la teología parecían llenas de disputas interminables y opiniones contradictorias, las matemáticas le mostraban verdades claras, demostrables y universales. Esta diferencia sembró en él una inquietud profunda. ¿Por qué el pensamiento humano era tan preciso en los números, pero tan confuso cuando intentaba comprender la realidad, la verdad o la existencia? Aunque recibió una formación completa y sólida, Descartes comenzó a experimentar una creciente insatisfacción con el conocimiento tradicional. Sentía que gran parte de lo que se enseñaba se apoyaba más en la autoridad de los antiguos que en la evidencia clara. Esta duda inicial no lo llevó al rechazo inmediato, sino a una actitud crítica y silenciosa. Aprendió todo lo que se le ofrecía, pero al mismo tiempo comenzó a preguntarse si ese saber era realmente firme o simplemente heredado. Al finalizar sus estudios en el colegio jesuita, Descartes obtuvo una educación que pocos podían igualar en su tiempo. Sin embargo, lejos de sentirse satisfecho, se sentía confundido. Había aprendido mucho, pero no estaba seguro de saber algo verdaderamente indudable. Esta sensación de vacío intelectual marcaría el inicio de una búsqueda personal mucho más profunda, la búsqueda de un conocimiento absolutamente seguro, construido desde los cimientos y no desde la tradición.
Con este estado de ánimo, René Descartes abandonó la Flèche y se enfrentó por primera vez al mundo exterior con una mezcla de escepticismo, curiosidad y determinación. El joven que salía de la academia no era aún el filósofo que cambiaría la historia del pensamiento, pero ya llevaba en su interior la pregunta que lo guiaría toda su vida. ¿Qué puedo conocer con total certeza? Tras abandonar su formación académica formal, René Descartes tomó una decisión poco común para un joven educado en las mejores instituciones de Francia. En lugar de dedicarse inmediatamente a una carrera jurídica, religiosa o universitaria, eligió salir al mundo. Él mismo afirmaría más tarde que decidió leer el gran libro del mundo, convencido de que la experiencia directa podía enseñarle aquello que los libros no lograban esclarecer con certeza. Esta etapa marcó una transformación profunda en su manera de pensar, pues dejó atrás la seguridad de las aulas para enfrentarse a la complejidad de la vida real. En el año 1618, Descartes se alistó como voluntario en el ejército de Mauricio de Nassau, líder militar de las Provincias Unidas. Aunque su participación no estuvo motivada por un deseo bélico, el entorno militar le permitió viajar, observar distintas culturas y convivir con personas de ideas muy diversas. Para Descartes, esta etapa fue más una escuela de observación humana que una experiencia de combate. Allí conoció a Isaac Bigman, un científico y matemático con quien entabló una amistad decisiva. Bigman fue uno de los primeros en reconocer el talento excepcional de Descartes y lo impulsó a profundizar en la aplicación de las matemáticas a los fenómenos naturales. Este encuentro reforzó su convicción de que el universo podía entenderse mediante principios claros y racionales. Durante sus viajes por Países Bajos, Alemania, Suiza e Italia, Descartes se mantuvo atento a los contrastes culturales, políticos y religiosos de Europa. Observó cómo las costumbres, las creencias y las leyes variaban de un lugar a otro, y esta diversidad reforzó su escepticismo hacia las verdades aceptadas sin cuestionamiento. Si tantas cosas consideradas verdaderas cambiaban según el lugar, ¿cómo confiar plenamente en el conocimiento heredado? Esta reflexión fue clave para el desarrollo posterior de su filosofía. Uno de los episodios más conocidos y simbólicos de su vida ocurrió en 1619, mientras se encontraba en Alemania, alojado en una habitación calefaccionada durante el invierno. En un estado de profunda concentración, Descartes experimentó una serie de sueños intensos y vívidos que interpretó como una revelación intelectual. Aunque no los entendió como visiones místicas en sentido religioso, sí los consideró una señal de que su misión sería unificar el saber humano mediante un método único, claro y riguroso. A partir de ese momento, Descartes creyó haber encontrado el propósito central de su vida: establecer una base firme para el conocimiento. Estos sueños lo llevaron a una idea revolucionaria para su tiempo. El conocimiento debía construirse de manera similar a las matemáticas, avanzando paso a paso desde principios simples y evidentes hasta conclusiones complejas, sin aceptar nada que no pudiera demostrarse con claridad. Esta intuición fue el germen de lo que más tarde se conocería como el método cartesiano, aunque en ese momento aún no estaba plenamente formulado. Tras varios años de viajes, Descartes regresó a Francia, pero no se sintió cómodo con la vida social y académica de París. La presión intelectual, las discusiones dogmáticas y el deseo constante de reconocimiento le resultaban distracciones peligrosas. Por esta razón, decidió establecerse durante largos periodos en los Países Bajos, un territorio más tolerante y discreto, donde podía trabajar en silencio, lejos del escrutinio público. Allí adoptó una vida casi anónima,
cambiando de residencia con frecuencia para preservar su tranquilidad. Durante este tiempo de retiro voluntario, Descartes comenzó a escribir y a organizar sus ideas con una disciplina férrea. Se propuso no aceptar ninguna creencia que no hubiera sido examinada cuidadosamente por la razón. Este proceso no fue rápido ni sencillo. Implicó dudar de todo, incluso de aquello que parecía más evidente. Sin embargo, esta duda no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar una certeza más profunda y sólida. Al concluir esta etapa de su vida, René Descartes ya no era solo un viajero curioso ni un matemático talentoso. Se había convertido en un pensador decidido a reconstruir el conocimiento humano desde sus fundamentos. La experiencia del mundo, los encuentros intelectuales y la reflexión solitaria habían preparado el terreno para la formulación de una filosofía que cambiaría para siempre la historia del pensamiento occidental. Instalado en una vida de retiro, silencio y disciplina intelectual, René Descartes emprendió la tarea más ambiciosa de su existencia: reconstruir todo el conocimiento humano desde un punto absolutamente seguro. Para lograrlo, adoptó una estrategia extrema pero cuidadosamente pensada: dudar de todo aquello que pudiera ser puesto en duda, aunque solo fuera mínimamente. Esta actitud no surgía del escepticismo vacío, sino del deseo profundo de alcanzar una verdad que resistiera cualquier cuestionamiento. Descartes comenzó cuestionando los sentidos, pues observó que en muchas ocasiones nos engañan. Los objetos lejanos parecen pequeños, los rectos se ven torcidos en el agua, y los sueños pueden imitar la realidad con sorprendente precisión. Si los sentidos podían fallar, entonces no podían ser una base absolutamente segura para el conocimiento. A continuación, puso en duda las verdades matemáticas y lógicas, imaginando la posibilidad de una fuerza engañosa, a la que llamó el genio maligno, capaz de hacerle creer como verdaderas incluso las cosas más evidentes. Con este experimento mental, Descartes llevó la duda hasta su punto más extremo. Sin embargo, en medio de esa duda total, descubrió algo imposible de negar. Mientras duda, piensa, y mientras piensa, existe. De esta intuición nació su afirmación más célebre: pienso, luego existo. Esta idea no era una conclusión lógica derivada de premisas, sino una certeza inmediata. No importa cuánto se dude, el acto mismo de dudar confirma la existencia del sujeto que piensa. Para Descartes, esta verdad se convirtió en el primer fundamento firme del conocimiento. A partir de esta certeza, Descartes definió al ser humano esencialmente como una cosa que piensa, es decir, una realidad cuya naturaleza principal es pensar, dudar, afirmar, negar, imaginar y comprender. El cuerpo, en cambio, pertenecía a un ámbito distinto. Así formuló su célebre dualismo, según el cual la mente y el cuerpo son dos sustancias diferentes. La mente es inmaterial y pensante, mientras que el cuerpo es material y extenso. Esta separación marcaría profundamente la filosofía, la psicología y la ciencia moderna. Con el objetivo de evitar el error, Descartes formuló las reglas de su método, inspiradas en la claridad de las matemáticas. Propuso aceptar únicamente aquello que se presentara a la mente con evidencia clara y distinta, dividir los problemas en partes más simples, ordenar los pensamientos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y revisar cuidadosamente cada paso para no omitir nada. Este método no era solo una técnica intelectual, sino una forma de disciplina mental destinada a liberar al pensamiento de prejuicios y confusiones. En su obra Discurso del método, Descartes explicó estas ideas con un lenguaje accesible, alejándose deliberadamente del latín académico y utilizando la lengua común para que su pensamiento pudiera llegar a más personas.
Esta decisión fue revolucionaria, pues expresó su convicción de que la razón no pertenece a una élite, sino que es compartida por todos los seres humanos, aunque no todos la utilicen del mismo modo. Más allá del método, Descartes también buscó demostrar la existencia de Dios como garantía última de la verdad. Argumentó que la idea de un ser perfecto no podía haber surgido de una mente imperfecta como la humana, y que, por lo tanto, debía tener su origen en un ser realmente perfecto. Para Descartes, Dios no era solo una creencia religiosa, sino el fundamento que aseguraba que nuestras ideas claras y distintas no fueran ilusiones. Sin esta garantía, el conocimiento volvería a quedar atrapado en la duda. Esta etapa consolidó a René Descartes como el padre de la filosofía moderna. Al colocar al sujeto pensante en el centro del conocimiento, rompió con siglos de pensamiento basado en la autoridad y la tradición. Su filosofía enseñaba que la verdad no se recibe, sino que se construye mediante el uso riguroso de la razón. El ser humano, a través del pensamiento disciplinado, podía aspirar a comprender el mundo con claridad y certeza. Al finalizar este periodo creativo, Descartes había establecido los pilares de una nueva forma de pensar. Sin embargo, el impacto de sus ideas no tardaría en generar controversias, resistencias y consecuencias personales que marcarían la última etapa de su vida. En la etapa final de su vida, René Descartes ya era una figura ampliamente conocida y debatida en los círculos intelectuales de Europa. Sus ideas habían comenzado a circular con fuerza, despertando tanto admiración como rechazo. Mientras algunos veían en su método una liberación del pensamiento, otros lo consideraban una amenaza directa a la tradición filosófica y teológica establecida. Esta tensión marcó profundamente sus últimos años. Descartes fue especialmente cuidadoso con la publicación de sus obras. El clima intelectual de la época no era tolerante con las ideas que parecían desafiar las interpretaciones tradicionales del mundo. Un ejemplo claro fue su decisión de no publicar un tratado sobre el universo cuando tuvo conocimiento de la condena de Galileo Galilei. Este episodio reforzó su convicción de que la prudencia era necesaria para proteger tanto su obra como su vida. Prefirió avanzar lentamente, publicando solo aquello que consideraba suficientemente claro y defendible. Durante estos años, continuó desarrollando aportes fundamentales en matemáticas, física y filosofía natural. Su creación de la geometría analítica, que unió el álgebra con la geometría, permitió describir figuras geométricas mediante ecuaciones matemáticas, un avance decisivo para el desarrollo de la ciencia moderna. Aunque Descartes no buscaba fama científica, sus ideas sentaron las bases para avances posteriores en física, astronomía y cálculo. A pesar de su deseo de vivir en discreción, la fama lo alcanzó. En 1649 aceptó una invitación que cambiaría el curso de su vida. La reina Cristina de Suecia, joven, culta y apasionada por la filosofía, lo llamó a Estocolmo para que se convirtiera en su tutor personal. Descartes aceptó con cierta reticencia, consciente de que el clima, las exigencias de la corte y la ruptura de sus hábitos de vida podrían afectarlo. En Suecia, Descartes se vio obligado a impartir lecciones a la reina en horarios extremadamente tempranos, antes del amanecer, en un clima frío y hostil al que no estaba acostumbrado. Estas condiciones deterioraron rápidamente su salud, ya frágil desde la infancia. Pocos meses después de su llegada, enfermó gravemente. La causa oficial de su muerte fue neumonía, aunque con el tiempo surgieron teorías alternativas que sugieren un posible envenenamiento, hipótesis que nunca han sido confirmadas. René Descartes murió el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, a los 53 años de edad. Su muerte fue discreta, casi silenciosa,
en contraste con la magnitud de su legado. Inicialmente fue enterrado en suelo sueco, pero años más tarde sus restos fueron trasladados a Francia, donde finalmente reposaron como reconocimiento a su importancia histórica. El legado de Descartes es inmenso y duradero. Su énfasis en la razón, la claridad y el método transformó radicalmente la manera en que los seres humanos se aproximan al conocimiento. Influyó profundamente en filósofos posteriores como Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz e Immanuel Kant, y dejó una huella imborrable en la ciencia moderna. Al situar al pensamiento consciente como el punto de partida del saber, redefinió la relación entre el ser humano, la verdad y el mundo. Más allá de sus teorías, René Descartes dejó una enseñanza esencial: no aceptar nada como verdadero sin antes examinarlo cuidadosamente. Su vida fue el reflejo de esta idea, una búsqueda constante de certeza en medio de la duda. Gracias a él, la filosofía dejó de apoyarse únicamente en la tradición y comenzó a construirse desde la reflexión individual, marcando el inicio de una nueva era en la historia del pensamiento humano.